hospital. Alcánzalo, Dios. Sánalo en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Dios, por este tiempo, porque tú eres real, porque tú eres fiel, Señor. Aleluya. Bendito eres. Aleluya. No puede darle un aplauso al Señor en este momento. Dios es real, Dios es fiel. Aleluya. Quiero que me acompañe en su Biblia. Vamos a compartir la palabra en el Evangelio según Juan. Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 43. Luego que leemos varios versos ahí, vamos a pasar al capítulo 5 y vamos a leer otros versos. Voy a hablarle de dos historias. Dios me ayude para poder transmitirle esta verdad de Dios en esta hora. Aleluya. San Juan capítulo 4, versículo 43. Aleluya. Y alabamos, Dios. Y alabamos. Y leemos la palabra en nombre del Padre, el Hijo. Aleluya. Y con el respaldo del Espíritu Santo de Dios. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Escuche esto, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él, le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Mire la preocupación del oficial. Verso 50. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces le preguntó qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esto es poderoso. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, de Judea a Galilea. Ahora vamos a leer capítulo 5, versículo 1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y había en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esta yacía una multitud de enfermos. Oiga esto, multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos salieron a aquel que había sido sanado en día de reposo: no te es lícito llevar tu lecho. Sobre esta serie de versículos que leímos, quiero mostrarle un ejemplo. Es sobre el oficial del rey. Pero antes de eso, yo quiero mostrarles de que
Cuando Jesús llegó a Caná de Galilea, ya él era conocido, ya él había hecho milagros, señales, prodigios en medio del pueblo, en Jerusalén, en medio de las fiestas. Y el nombre de Jesús ya estaba recorriendo toda Galilea, toda Samaria y Jerusalén. Había corrido el nombre de Jesús. Habían visto que por medio de él hubieran señales y prodigios. Esa más. Y así como milagros y prodigios ocurrieron en esa época, aún Jesucristo sigue haciendo milagros y prodigios. Esto es importante que nosotros como iglesia lo sepamos. Esto es importante que cada persona que nos escucha sepa que Jesús todavía sana, todavía Jesús hace milagros, todavía hace prodigios. Y por lo cual no es necesario ver qué comportamiento tenían estas personas o qué describe estas personas que se hicieron merecedores de un milagro de parte de Jesús. ¿Qué hacía esta gente? ¿Qué llegó a hacer? ¿A qué se atrevieron a hacer? Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero que esto que le acabo de decir lo podamos confirmar en el libro de Mateo, Mateo capítulo 4. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 4 para que vea que no fue algo que fue luego, fue Jesús iniciando el ministerio, que comenzó a hacer milagros, prodigios y la gente lo seguía. Mateo 4, verso 23 al 25 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama, oiga bien, por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos de diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. La gente se los llevaba a Jesús. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Estos pasajes nos demuestran bien de que la fama de Jesús había corrido todas estas ciudades. Aunque habían gente siempre envidiosa, enojada de por qué él sanaba en día de reposo, o por qué esto, por qué lo otro, porque iba en contra de la religión de aquella época, y Jesús vino fue a establecer el reino de Dios. Entonces, Jesús, en ese momento, él quería introducir su ministerio, no solamente trayendo una palabra de revelación o buenas nuevas, que es lo más importante, oiga bien, sino que también hizo milagros, señales y prodigios para que personas que por la palabra no eran atraídos por medio de las señales, entonces llegaran donde Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces podemos hablar del primer personaje, que es el oficial del rey, el oficial de Herodes. La Biblia nos demuestra que el hijo de él estaba enfermo. Y nos demuestra de que el papá, el hombre, el oficial, sabía que su hijo estaba por morir. Esa macé. Su hijo tenía una fiebre alta. En esta época, la gente tiene fiebre también por medio del COVID. Esa macé. Fiebre alta, dolores en los cuerpos, sienten morir las personas. Bueno, el hijo del oficial también se sentía sin fuerzas, con dolores. También estaba por morir prácticamente. Según mi estudio, considero que esta persona prácticamente estaba media inconsciente, o sea, no se valía por sí mismo. Posiblemente el papá, que era servidor de Roma, que no era judío, entienda bien, seguramente intentó por todos los medios, doctores, posiblemente curanderos, no sé, por todos los medios para que su hijo fuera sano, pero su hijo no alcanzó sanidad. Pero él había oído algo, él había oído de Jesús, esa macé. Es importante que oigamos de Jesús, porque Jesús todavía, vuelvo y reitero, sana, todavía liberta. Este hombre oyó que Jesús había vuelto a Galilea. Y este hombre dejó a su hijo en cuidado de sus siervos y fue a buscar a Jesús. Yo quiero que usted vea que este hombre no pertenecía al pueblo de Dios. No pertenecía, podríamos decirlo, trayéndolo a este tiempo, a alguien que fuera ateo o alguien que fuera un gentil.
alguien que no practica, no profesa la fe en el Señor, en Jehová, no profesaba la fe, no creía en Jesús, pero, pero como probó todo y todo le falló, luego tuvo que probar a Cristo. Esa más. Este hombre decidió no sé cuántas horas de camino, cuánto tiempo de camino le tomaba llegar a donde Jesús. Pero posiblemente su fe era tan grande que cada paso que daba tenía que decir, permíteme, Señor, llegar donde Jesús, porque necesito que Él llegue a mi casa para que mi hijo sea sanado. Alaba la gloria de Dios. Este hombre cuando llega donde Jesús, aleluya, le dice que su hijo está enfermo. Eso lo podemos ver en el verso 46 del capítulo 4 de San Juan. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial de rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. No estaba enfermo, estaba a punto de morir. Santo. Así que las personas en este tiempo, lo que pueden hacer, si están pasando por un momento de dificultad y no han visto solución en nada, es amarse. Pueden rogar a Jesús. Aleluya. Y yo quiero ser enfático en esto. Para Jesús, para clamar a Jesús, para llamar a Jesús, no necesitamos amuleto de la suerte, no necesitamos intermediarios. Para atraer la atención de Jesús, necesitamos solamente fe. Esa más fe. Este hombre, vuelvo y reitero, lo intentó todo, pero luego, como había oído de la fama de Jesús, intentó probar a Jesús. Cuando él llegó donde Jesús, aleluya, entonces Jesús le dio una palabra y le dijo, anda, tu hijo es sano. Y este hombre llegó a su casa, preguntó a qué hora su hijo había comenzado a sentirse mejor y comprendió que fue en la misma hora en que Jesús le dijo, anda, que tu hijo es sano. Esa más. Sí. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Lo que yo quiero que veas con esta primera enseñanza, esta ocasión, despojarnos y decir, voy a quererle a Jesús por mi vida. Voy a quererle a Jesús por mi casa. Voy a quererle a Jesús por mi familiar. Vas a ver la gloria de Dios. Tú puedes atraer la atención de Jesús hacia ti. Tú puedes mover la mano de Dios a favor de tu familia, de tu hogar, si tan solo crees en el Señor. Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tú tienes que sentir o tener la convicción de que por acercarte a Jesús con fe, tú eres galardonador de su presencia, eres galardonador de una vida nueva, eres galardonador de una nueva oportunidad de San Macé. Yo quiero decirte algo adicional. La Biblia nos enseña que en ocasiones Jesús mismo iba donde personas y le preguntaba si querían ser sanos y los sanaba. Pero en muchas ocasiones la gente iba enferma donde Jesús y Jesús los sanó. Buscaban a Jesús. Otras veces la gente no podía valerse por sí mismo y lo traía un familiar, lo traía alguien y Jesús lo sanaba. Cuando los invité a leer Mateo 4, 23 al 25, pudimos ver de que grandes multitudes iban donde Jesús y él los sanaba a todos. Bendito el nombre del Señor. Él sanó a todos. Ahora, en la segunda historia que quiero compartirle, que leímos en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, hablamos sobre el paralítico de Betesda. Esta historia es tremenda. Me llama la atención porque
nos registra en el capítulo 5, verso 3, que yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ahora a nivel mundial hay multitud de enfermos. Y quiere que le diga algo. Están esperando que las aguas se muevan. Están esperando en aquello, recibir su respuesta en aquello en que siempre han creído. Tienen su fe depositada en un estanque. No tienen su fe fundamentada en Jesús. No tienen su fe fundamentada en la palabra de Dios, sino en lo que siempre les ha resultado. Independientemente que no sean ellos mismos los beneficiarios de aquella sanidad o de aquella liberación, simplemente porque a otros le ha funcionado, porque a otros le ha ido bien de esa forma, ellos pretenden mantener esa misma conducta. No está mal que la gente tenga esperanza en la ciencia. Esperamos que Dios le dé sabiduría a los científicos, que Dios le dé sabiduría a los químicos, que le dé sabiduría a cada persona que esté involucrada para la cura del COVID o de cualquier peste, cualquier enfermedad que haya en el mundo. Y creemos eso, esperamos que lleguen a tener ese nivel de alumbramiento por causa de la palabra del Señor. Pero nuestra fe debe estar puesta en el Señor por encima de todas estas cosas. ¿Por qué yo quiero compartir además de esta palabra? Porque aunque yacía una multitud de enfermos, Jesús, que estaba acostumbrado a sanar multitudes, en esta ocasión decidió sanar solo a uno. Esa más. Y yo estaba pensando el día de ayer mientras meditaba en esta palabra, pero ¿por qué, Señor, si tú has acostumbrado a sanar multitudes, llegas al estanque de Betesda, te encuentras con gran multitud de enfermos y nada más decides sanar a uno? ¿Por qué nada más a uno, Señor? Entonces yo tuve que leer varias veces el texto y pude ver algo. Jesús le preguntó al paralítico, y lo podemos ver en el verso 6, capítulo 5, versículo 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Mire, Jesús sabe que la gente que llega al estanque de Betesda es porque quiere ser sano. Los que están ahí es porque están esperando el movimiento del agua y en algún momento pretenden arrojarse primero y ser los que reciban el milagro. Jesús lo sabe. Está ahí en el estanque esperando un milagro. Pero Jesús llega ahora a él, el dador de la vida. Llega el que tiene la palabra que sana, que liberta, la palabra de esperanza que usted y yo necesitamos. Y le dice al enfermo, al paralítico de Betesda: ¿quieres ser sano? Y este hombre demuestra, dice algo. En el verso 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, esto me lleva a que lo que limitaba a este hombre enfermo, según él, llegarte primero, era de que no había alguien que lo ayudara, alguien que lo arrojara al estanque de Betesda para ser sano. No había alguien que lo pudiera colaborar a que él recibiera su milagro después de haber sufrido 38 años. No había nadie que pudiera compadecerse de él. Y esto me lleva a pensar a que probablemente entre la multitud de enfermos, los otros sí tenían alguien que pudiera arrojarlo, o los otros podían valerse de sus piernas para tirarse al estanque. Esa más. Pero este hombre no.
Y posiblemente la noticia de lo que Jesús estaba haciendo en Galilea, en Jerusalén, en Siria, de milagros y prodigios, posiblemente llegó a esta gente que se estaba ahí esperando el milagro en el estanque de Betesda. Pero la gente muy cómoda de recibir milagros en ese lugar, de esa forma, no se movieron a buscar a Jesús. No dejaron el estanque, no dejaron la idolatría, no dejaron la falsedad, no dejaron de consultar a brujos, para decirlo así, en estos tiempos, para buscar un milagro, una sanidad. Ellos decidieron mantenerse en su misma costumbre, en su misma religiosidad. Sin embargo, este paralítico ni siquiera tenía a alguien que se apiadara de él para darle noticias de lo que Jesús estaba haciendo. Este hombre no conocía de Jesús. Edwin, ¿por qué dices eso? Porque versos posteriores a lo que leímos, la gente se puso enojada porque lo habían sanado en un momento que era de reposo. Y le preguntaron, ¿quién te sanó? Y él, no sé quién me sanó. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Él no sabía quién lo había sanado. Él no conocía de Jesús. Jesús no se detuvo realmente en ese momento para decirle, para predicar el evangelio del reino. Él le mostró un prodigio, una señal que hoy yo quiero hablarle a usted. Esta señal y prodigio puede llegar a tu vida, a tu casa, a tu familiar, al mundo que está hoy atravesando una peste. Pero la gente necesita ver que si usted está en un momento en que usted no puede valerse de su propia fuerza, como este hombre que estaba en el estanque, que no tenía nadie, ni siquiera que le diera las buenas nuevas que estaban ocurriendo en Galilea, en Jerusalén, que había alguien que sanaba, que libertaba. Si usted se encuentra en esta condición donde no te han hablado de Jesús, donde no había conocido de Jesús, Jesús puede llegar ahí donde te encuentras en este momento. Esa más. Jesús puede llegar a ese hospital, a esa casa. Jesús puede llegar a ese lugar donde estás pasando dolor, sufrimiento. Y puede decirte como este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Bendito sea el nombre del Señor. En estas dos historias que vimos, que les compartí, un hombre que no pertenecía al pueblo de Dios, el oficial del rey, tenía a su hijo enfermo, pero al escuchar de Jesús se movió a llegar donde él y recibió su milagro. Este otro hombre no había conocido de Jesús, pero Jesús llegó donde él. Seguramente físicamente no tengas una experiencia de ver a Jesús, pero Jesús puede llegar a tu corazón en esta hora. Jesús puede llegar a tu corazón y restaurarte por completo. Jesús puede llegar a tu vida y hacer que la fiebre baje, que todo síntoma se vaya, que todo problema de diabetes sea reprendido en el nombre de Jesús. Dios puede regularizar tu sistema inmunológico. Dios puede glorificarse en tu salud. Dios puede traer sanidad a tu alma, paz, la paz que nunca has experimentado, el gozo de la salvación que jamás habías experimentado puede llegar a tu vida si tan solo crees en Jesús. Jesús en este tiempo también va a hacer milagros y prodigios. Jesús en esta hora también va a hacer milagros y prodigios. Yo quiero que haya alguien que se atreva a creer esta palabra. Alguien que se atreva, aleluya, a creerle a Dios en este momento. Esa más, no te estoy pidiendo que selles una palabra. Te estoy pidiendo que en tu corazón, bendito sea el nombre de Dios, diga: Jesús, te necesito. Jesús, te necesito más que nunca. Jesús, necesito que me transformes. Jesús, necesito que me sanes. Alguien que se atreva a creerle a Jesús en esta hora, en el nombre de Jesús. Alguien que se atreva a implorar a Jesús que llegue a su vida. Alguien que se implore a decirle: Señor, sáname, restáurame,
Porque yo digo que hay sanidad del alma también. Porque un día yo estaba perdido en el deleite del pecado en la vida. Y tuvo que llegar un momento de confrontación a mi vida para que en ese momento yo clamara al Dios del cielo. Y usted sabe algo, yo no sabía orar, no sabía interceder, pero yo comencé a cantar una adoración a Dios. Y en medio que yo adoraba a Dios, comencé a llorar lágrimas de alegría, de esperanza, de seguridad, de esa más. Créelo, si comienzas a adorar a Dios en esta hora, yo declaro, yo creo que de esa situación adversa en que te encuentras vas a salir. No solamente problemas de salud, problemas económicos, financieros, Dios se va a glorificar si le cree. Hay gente que ha abandonado el evangelio. Hay gente que conoce de Jesús. Sabe que Él sana, que Él restaura, que Él liberta, que no hay nadie como Él. Pero lo ha abandonado sus caminos. Se ha apartado de Él. Estas personas, si no vuelven al Señor, no le espera nada bueno. Pero mi mensaje para esa persona es: vuelve a tu primer amor. Vuelve al Señor. Todo cuanto tienes ha sido por causa de Él. Todo lo que has alcanzado ha sido por su causa, ha sido por su verdad, por su amor, por su presencia, por su fidelidad. Es más, tú existes por causa de Él. Y si vas a vivir más tiempo en esta tierra, va a ser por causa de Él. Hay personas que han sido sanas ya del COVID, que le han dado libertad, han salido del médico. Esa más. Y ellos no pueden atribuirle esa sanidad para nada a la ciencia. Edwin, ¿por qué dices eso? Porque no existe una cura para esa enfermedad. Ha sido la gracia de Dios que se ha glorificado en tu sistema inmunológico. Ha sido Dios, ha sido oraciones, ha sido la misericordia de Dios que ha llegado a tu vida. Y así mismo como ha alcanzado ya algunos que le han dado salida, va a alcanzarte a ti en esta hora, va a alcanzar a tu familia, va a alcanzar la nación de la tierra que hoy deciden creerle a Dios Todopoderoso. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Para Dios no hay nada imposible. Y Él nos dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones y pisar y reprender toda plaga en el nombre de Jesús. En esta hora reprendemos todo mal de tu casa, tú que me escuchas. Reprendemos todo mal en el nombre de Jesús. Porque seguramente tienes que salir a hacer súper. Tienes que hacer compras mientras estamos en este tiempo de cuarentena. Tienes que salir a hacer algunas cosas, pero no te va a albergar en tu corazón ni en tu mente el temor de ser contagiado por algo. Esa más. Escucha bien, estás cubierto con la sangre de Cristo. El mal no va a tocar tu morada. Esa más. No vas a morir, sino que vivirás. La Biblia me habla que el Señor le dijo a Jeremías, capítulo 33:3, clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Escucha esto. También en Jonás capítulo 1, versículo 6, menciona que el jefe de la nave, de la embarcación, cuando estaba la turbulencia y la gente sentía que iba a morir en ese momento, fueron y buscaron a Jonás y dijeron: perezoso, clama a tu Dios para ver si viviremos. Para ver, clama a Dios. Ay, aleluya. Tú sabes cuál es la respuesta para ti. Clama a Dios. Clama a Jesús. Clama a Dios en el nombre de Jesús. Jesús dijo: si pidieras algo al Padre en mi nombre, lo recibirás. Clama a Jehová Dios en el nombre de Jesús y vas a recibir tu milagro. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Padre de gloria, te presento, Dios de gloria, las personas que están conectadas en esta hora. Padre, a Julián Alexis Mudarra, que está pidiendo para que Dios le dé sabiduría para sobrellevar esta situación. Aleluya. Para sacar a este enemigo de nuestra tierra. Esa más. Dale sabiduría en este momento, Dios. Esa más. Cúbrelo con la sangre de Cristo, te lo pido, Dios mío. Cada persona que está conectada en este momento, Dios mío,
bendícela. Cada persona que verá la retransmisión, volverá a ver este video, que va a compartir esta palabra, bendícelo, Dios mío, de igual manera. Trae milagros, trae prodigios. Yo reprendo todo síntoma que estaba en los cuerpos en este momento. Se va en el nombre de Jesús. Declaro victoria en el nombre de Jesús sobre cada persona que está conectada en este momento. Declaro victoria en el nombre de Jesús. El diablo está vencido. El diablo está vencido. La peste está vencida. Tú estás cubierto con la sangre de Cristo. Oración por Paula Fuentes, por salud. Paula, recibe ahora tu milagro. Recibe ahora sanidad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, glorifícate en Cintia. Glorifícate en Angie. Glorifícate en Diana. Glorifícate, Dios mío, en cada persona que está conectada en este momento. Dios mío, alcánzalos con tu poder sanador. Que ellos puedan ver todavía milagros. Que puedan ver prodigios. Dios mío, esa más Aizá, Dios mío, alcánzalo con tu misericordia. Cúbrelo en el nombre de Jesús. Dios mío, declaramos victoria por la sangre de Cristo. Dios santo, declaramos victoria. Declaramos victoria. Tú eres real, Rey. El oficial del Rey es Amasé. Al ir a Jesús, prácticamente fue en contra de su rey, de su señor, porque el rey Herodes quería matar a Jesús. Él no le importó que podían matarlo, no le importó qué podían pensar de él. Él no le importó si posterior a que él buscara a Jesús lo llevaran a él a la muerte. Dice la Biblia que él creyó con toda su casa. Esa más. Es hora que te levantes a creerle a Dios con toda tu casa. Seguramente recibas al Señor tú nada más ahora en este momento, pero asegúrate de compartir la buena nueva del reino a toda tu casa, a toda tu familia, y comienza a interceder por tu familia, que reciba del poder de Dios, que reciba de la gloria de Dios. Esa más. Yo curo con la sangre de Cristo a mi familia, familia Rodríguez, familia Ortega, aleluya, familia Flores, familia Palacios, Dios mío, familia Mudarra, esa Macé. Yo te pido, Dios de gloria, esa Macé, familia Sánchez, familia Noel, recibe ahora tu milagro, tu liberación. Ahora por la sangre de Cristo hay poder. Oración por la familia de Diana en el nombre de Jesús. Aleluya, oración por los pastores, por las finanzas, por los locales en el nombre de Jesús que están alquilados. Dios mío, tú provees. Dale sabiduría al presidente, Dios de gloria. Dios mío, que puedan establecer leyes o formas en que el país sea llevado de una mejor forma durante esta crisis, durante este momento, Dios mío. Que los bancos, que todo el sistema, Dios mío, de alimentos, todo, Dios, sea ahora influenciado por tu poder, Dios, en el nombre de Jesús. Aleluya. Una palabra más que le quiero decir que me llama la atención sobre este hombre de Bethesda que fue sano, porque luego la Biblia demuestra versos posteriores que cuando él recibió su milagro del Señor, ¿usted sabe qué hizo? Él fue al templo. Si tú recibes tu milagro y tu sanidad, tienes que aprender a levantar un altar ahora que estamos en cuarentena. Y cuando se acabe esta cuarentena, tienes que comenzar a congregarte, buscar al Señor en un templo. Usted lo puede ver en el capítulo 5 de San Juan, versículo 13 en adelante, dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después la halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no venga alguna cosa peor.
Esto me demuestra que hay enfermedades que también llegan a la vida del hombre por causa del pecado. Es jamás. Pero independientemente que haya llegado por causa del pecado, si tú clamas a Jesús, si tú le crees a Jesús, puedes ser sanado. Y el mensaje para ti de parte del Señor es: mira que has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Iglesia de Panamá, iglesia del mundo, que puede oírme por este video, por esta grabación, creámosle al Señor, aleluya. Él nos está llamando a un tiempo de intimidad mayor, de que ya no podemos estar viviendo una vida en que hoy servimos a Dios, mañana flaqueamos, servimos a Dios, flaqueamos y decimos que el Señor nos entiende y ponemos tantos pretextos y decimos estamos en un tiempo de gracia. Yo quiero decirte que el tiempo de gracia un día va a terminar. Un día el Señor va a hacer separación del trigo y la cizaña. Lo hablamos en la prédica pasada. Y es necesario que usted se encuentre en óptimas condiciones, ser una buena semilla para ser asido por el Señor. Dios me lo bendiga. Aleluya. Alguien más que haya pedido petición en este momento.